hoy quién nos puede ayudar hoy día. Estamos en caso flujo de una película descendente. Ya, estamos en ello. ¿Quién habló? Por favor, es que no pude ver en la pantalla. Amitai, ingeniero. Amitai, ya, ok. Listo, Amitai. Entonces usted me ayuda esta clase, ¿ya? Tenemos en la pizarra, justamente, ya, ahí creo que está bien. Estaba tomando la modalidad de poder proyectar en la pantalla las figuras y escribir en la pizarra, pero he visto que algunos no pueden manejar bien esas dos cosas y la pizarra sale en un recuadro muy pequeño, entonces no pueden ver. No sé ahora cómo está viendo Amitai. No se puede distinguir bien las variables, ingeniero. Ya, está muy pequeña. Sí. A ver ahí. Lo que pasa es que las letras están más chicas y no encendí la otra. Bueno, a ver, ahí está bien. Ha mejorado, sí. Ya, voy a tratar de hacer más grandes porque seguramente no las ven. Sí, ingeniero. Esta es una X y esta es una X más delta X. Este es el eje Z y este es el eje Y, o como es X. Ahora esto es GZ y esto es G. Este es G y esta de acá es GZ. Este es Z igual a 0 y acá Z es igual a L. ¿Está bien? Ahora, la longitud de la lámina, nosotros le estamos tomando un elemento envolvente que sería esta lámina, que yo la voy a pintar de esta lámina, este es mi elemento envolvente, ¿no? Este es mi elemento envolvente. Por eso en este elemento envolvente, aquí está entrando una cantidad de movimiento en X y está saliendo una cantidad de movimiento en X más delta X. Ahora vamos ahora se puede ver mejor. Sí, ingeniero. Ya, se lee, ¿no? Lo importante es que se lea, que ustedes vean bien la figura que estamos haciendo, ¿no? Bueno, yo tengo acá unas 3 maderas. Estas 3 maderas, a ver, no sé si ustedes podrán verlas, así, digamos, voy a ponerlas así como está la pantalla, como está ahí la figura, ¿no? Esta sería la película que está descendiendo, la película de líquido que está descendiendo. Esta superficie está sobre, caramba, aquí esta superficie es la que es esta línea negra, ¿no? Entonces yo de acá estoy agarrando de esta película que tiene este espesor, todo este espesor es la película, y no se olviden que aquí el espesor de la película, aquí es X igual a 0, y aquí es X igual a delta, o sea que el espesor de la película es delta, ¿no? El espesor de la película, toda la película de líquido es delta. Ahora, yo voy a hacer, voy a poner este ventilador que de por otro lado. Bien. Bueno, entonces yo de esta película que, como ustedes la están viendo, ¿no? Esta película que es igual que esa, digamos, yo voy a tomar un elemento envolvente.
un elemento de control donde yo voy a... Entonces somos de ahí una lámina. Esa lámina que ustedes vieron es esta, digamos, ¿no? Se puede ver la lámina, esta es la lámina que sería esta, ¿no? Esa lámina. Entonces esta lámina tiene, vamos a ver ahí, esa lámina que yo he dibujado, esa lámina que sería así, la voy a dibujar acá, ¿no? Así, ¿no? Esta sería la lámina. Esta tiene un espesor, esta lámina tiene un espesor delta X y tiene una longitud L y tiene una anchura W. ¿Ok? Esa es la anchura W. O sea que longitud L, espesor delta X y anchura W. Sobre esta lámina, sobre este elemento, yo voy a hacer mi balance de materia. Voy a volver a recapitularlo el lunes, ¿ya? Entonces voy a hacer de nuevo el balance, pero ya no vamos a repetir lo que es, qué son condiciones límites, qué es el balance macro, qué es el balance de cantidad de movimiento. Entonces vamos a directamente a decir, vamos a repetir el caso. Nuestro caso es película descendente, ¿no? Es el caso de una película descendente de líquido, ¿no? Por supuesto es una película descendente de líquido. Muy bien. Ahora, nosotros para hacer el estudio hemos primeramente, como decía el diagrama de flujo, hacíamos, teníamos que escoger el elemento de volumen. Este es nuestro elemento de volumen, está dibujado, ¿no? Está dibujado ahí y eso que está ahí rayado, este es el espesor que está rayado ahí, ¿no? ¿Ok? Entonces, por favor, si no entienden algo, tienen que pararme, porque si no, yo no voy a volver para atrás después, digamos, si no han entendido, ¿ya? Entonces, pueden pararme nomás y podemos demorarnos un poquito ahora, pero no volver a repetir después del comienzo, ¿no? Entonces, vamos a hacer nuestro estudio de la película descendente. ¿Con qué fin? Nosotros lo que queremos, la finalidad de todo este estudio es primeramente sacar el perfil del esfuerzo de corte, que sería el perfil en este caso de XZ. Después escribir el perfil de la velocidad BZ. Y después las magnitudes derivadas, ¿no? Entre las magnitudes derivadas que vamos a resolver serían, voy a anotar acá, sería la velocidad máxima, BZ máxima, la velocidad media, la BZ media, el caudal volumétrico y la fuerza sobre las paredes, que en este caso sería la FC. Ese es nuestro planteo sobre este elemento, sobre este sistema que es una película descendente. ¿Está claro qué es lo que queremos entonces hacer? Amitai. ¿Podrías repetir, ingeniero? Ya, ok. Entonces, voy a repetir una vez más para que ustedes sepan qué es lo que estamos haciendo y atiendan bien para no volver a pasar de nuevo, ¿ya? Entonces, nuestro caso, el caso que vamos a estudiar, es el caso de una película descendente sobre una superficie fija, tal como está dibujado en la pizarra y tal como tienen ustedes. Ustedes deberían acompañarme con la... Ustedes están en su casa. ¿Quiénes han fotocopiado el libro? Sería bueno que todos hayan tenido fotocopiado el libro. Si tienen fotocopiado el libro es más fácil porque así ustedes pueden acompañarme con la figura que yo hago en la pizarra, que es la figura 222, ¿no? Esta figura es la figura 222. Está en el libro texto, 222. Entonces, es la misma figura, ¿ok? Entonces yo lo que voy a hacer, volviendo a recapitular, entonces voy a hacer un estudio, voy a hacer un balance de cantidad de movimiento que se llama balance envolvente. ¿Por qué se llama envolvente? Porque está hecho sobre un elemento de volumen que le llaman volumen de control, envoltura, lo que sea, pero es una parte del sistema sobre la cual voy a hacer mi balance de cantidad de movimiento. Se llama balance envolvente. ¿Por qué? Porque es un mal
una mala expresión del español, pero ya lo vamos a aceptar como está en el libro. Entonces, lo que vamos a hacer es un balance de cantidad de movimientos sobre una envoltura. Por eso se llama balance envolvente. Y la envoltura, ¿qué es? Es un elemento representativo del sistema. Para nuestro caso, como la figura es esta, entonces ese balance que voy a hacer envolvente tiene las siguientes finalidades. Primeramente, en ese balance envolvente vamos a determinar el perfil del esfuerzo de corte. ¿Cuál es la componente del esfuerzo de corte? Si la dirección principal es Z y la otra dirección es X, el esfuerzo de corte es XZ. Después vamos a determinar el perfil de velocidades. O sea, cuando hablamos del perfil del esfuerzo de corte, estamos hablando de este perfil, a ver de qué forma tiene. Cuando hablamos del perfil de velocidad, estamos hablando de este perfil que nosotros estamos suponiendo. Y después que tengamos el perfil de velocidad y el perfil del esfuerzo de corte, vamos a poder determinar cuál es la velocidad BZ máxima, cuál es la velocidad, esta es BZ media, cuál es la velocidad BZ media, la media de las velocidades, cuál es el caudal volumétrico en ese sistema y cuál es la fuerza que el fluido ejerce sobre las paredes de la superficie sobre la cual se está desplazando. ¿Se ha entendido ahora? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, nuestro elemento de volumen tiene esta forma, o sea, es como una lámina, como una hoja, ¿no? Como yo se la he mostrado la lámina acá, digamos, así se la presenté la lámina, es así la lámina. Tiene este espesor es delta X, ¿no? Esta anchura es W y la largura es L. Entonces eso es lo que tenemos ahí dibujado. Ahora yo voy a hacer mi balance de cantidad de movimiento. ¿Qué dice el balance de cantidad de movimiento? Dice que, primeramente, ¿no? El balance está hecho para sistemas estacionarios. Entonces voy a poner el balance del sistema estacionario. Velocidad de entrada de cantidad de movimiento menos velocidad de salida de cantidad de movimiento más la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre el sistema, dice que esto es igual a 0. Eso dice el enunciado que tienen ustedes en su libro. ¿Ok? Entonces, yo ahora voy a poner las cantidades acá y después voy a seguir el procedimiento que estaba en ese diagrama que les hice en la clase del día lunes. Seguramente tomen nota de ese diagrama para que sigamos esa misma secuencia la que vamos a hacer acá. Y entonces primero vamos a anotar primeramente las condiciones para las cuales es válido esto. ¿Ok? Entonces yo voy a poner acá abajo para no ocupar mucho campo qué condiciones vamos a adoptar o vamos a asumir o vamos a establecer para hacer el balance. Primeramente, aquí voy a poner condiciones, ¿no? Ya no voy a poner condiciones, yo directamente voy a poner acá las que corresponden y lo voy a hacer con una tinta más llamativa, ¿no? Aquí voy a decir, primera cosa, el sistema es estacionario. Primera cosa, sistema estacionario. Segunda cosa, vamos a decir que el fluido está incompresible y además newtoniano. Otra cosa que también es importante que la notemos es que el régimen de flujo, es laminar. Y hay una cosa que no vamos a escribir en toda esta primera unidad, es que los sistemas son isotérmicos, o sea que no hay cambio de temperatura, son todos isotérmicos. ¿Está claro? Entonces ya hemos anotado nosotros acá las condiciones que vamos a tomar en cuenta para hacer el balance. O sea que todos los resultados que tengamos van a ser válidos siempre y cuando se cumplan razonablemente estas condiciones. ¿Está claro? Entonces voy a comenzar a hacer el balance. Velocidad de entrada de cantidad de movimiento menos velocidad de salida de cantidad de movimiento, ¿no? Esto es así, más sumatoria de fuerzas, eso vamos a escribir acá. Entonces, de cantidad de movimiento, ¿cuántas cantidades de movimiento existen? Dos. Una sería la cantidad de movimiento tau XZ,
¿no? Evaluada en X, porque está entrando, cantidad de movimiento está entrando en esta superficie. Entonces, en X, ¿y cuál es el área sobre la cual se está entrando cantidad de movimiento? ¿Cuál es el área esta? Es L por W. Entonces, por eso ponemos L por W. Entonces, eso es lo que está entrando aquí. ¿Y cuánto está saliendo? Entonces, estamos diciendo, podemos decir que tau X más delta X es, perdón, tau XZ igualado en X más delta X, esto está a la salida, aquí, en esta superficie. Y esa superficie tiene el área LW también. Entonces ya está. Esa es la contribución de la cantidad de movimiento debido al transporte viscoso. Ahora, tenemos nosotros otra cantidad de movimiento que entra, que es debido al movimiento global. ¿Cuál sería? Esto era ρ. O sea, la cantidad de movimiento, ¿cómo se define? Como masa por velocidad. Masa por velocidad. Pero masa a la masa, ¿qué es igual? La masa es igual a la densidad por el volumen. Pero el volumen que voy a poner es simplemente ahí W delta X, que sería la superficie acá que está entrando. Aquí, por esta superficie está entrando cantidad de movimiento. Esa superficie, ¿qué superficie tiene? W por delta X. Ahora, eso por la velocidad BZ ya me da unidades de masa, ¿no? De masa por volumen y además por unidad de tiempo. Ahora, esta multiplico por BZ, evaluado en Z igual a 0, sería la entrada. O sea, yo estoy poniendo acá más la velocidad de cantidad de movimiento que entra, menos la velocidad que entra, menos la velocidad que sale. Z por BZ evaluado en Z igual a L. Eso sale. Ahora, ¿qué más la sumatoria de fuerzas que actúan sobre el sistema? ¿Qué actúa sobre el sistema? Sobre el sistema que actúa, la fuerza de presión no hay, porque aquí la presión en Z igual a 0 y en Z igual a L, la presión es la misma, porque el sistema está abierto, entonces no hay fuerza de presión. Pero hay fuerza de gravedad. Entonces la fuerza de gravedad, voy a poner acá, entonces yo tendría que poner acá la fuerza de gravedad que corresponde a la componente en la dirección Z, aquí como está escrito, como está dibujado, ¿no? Está dibujado acá. Entonces ustedes van a ver acá que si yo quiero poner el peso de esta lámina, el peso de la lámina sería, yo voy a tener que poner acá masa por velocidad, pero masa por gravedad. Eso sería el peso de esta lámina, de esta. ¿A qué sería la masa de esta lámina? Sería a W por delta X por L. Esa sería el volumen. Y la densidad sería ρ. Y la aceleración de la gravedad sería GZ. ¿Estamos de acuerdo? GZ. Pero resulta que ahora yo no tengo GZ. Tengo aquí el conocimiento que tengo es que este es GZ. GZ es la componente en la dirección del movimiento. Yo lo que tengo es el conocimiento de G. Entonces voy a poner G, voy a poner que el coseno de beta, que es la inclinación que tiene la lámina, va a ser igual a GZ, ¿no? Sobre G. Eso por definición es coseno de beta, ¿no es cierto? Cateto adyacente sobre hipotenusa, eso es coseno de beta. Entonces, ¿cómo va a quedar nuestro volumen acá? Va a quedar como W por delta X por L por GZ. GZ que es igual a G por coseno de beta. Y todo esto va a ser igual a 0. ¿Han entendido todo esto? ¿Hasta ahí? Entonces estoy poniendo acá la velocidad de entrada de cantidad menos velocidad de salida de cantidad de movimiento más sumatoria de fuerzas que actúan sobre el sistema igual a 0 porque el sistema es estacionario. Esto es lo que entra y lo que sale debido al transporte viscoso. Esto es lo que entra y lo que sale debido al movimiento global o debido a la convección, es lo mismo. Y estas son las fuerzas que actúan sobre el sistema, que solamente son las de gravedad. ¿Hasta ahí está claro? Ahora, todo voy a poner en una sola línea para que sigamos haciendo el procedimiento, ¿de acuerdo? Entonces ya no necesito, esto ya ustedes saben, lo voy a borrar para poder, digamos, hacer una sola línea, ¿de acuerdo? ¿Estamos?
¿O algo tienen que preguntar antes que borre esa parte de arriba? No, ingeniero. Entonces lo vamos a borrar. Ya saben cuál es nuestro elemento. Y en lugar de poner esto así tan largo, yo lo voy a poner en una sola línea porque necesitamos escribirlo así. Aquí voy a poner entonces LW tau XZ evaluado en X menos LW tau XZ evaluado en X más delta X más delta X rho BZ evaluado en Z igual a 0 menos W delta X rho BZ evaluado en Z igual a L más voy a poner más W delta XL rho G coseno ya, esa es nuestra ecuación. Esto no se olviden que es el esfuerzo tau XZ. Ya está. Hemos escrito el balance en una sola línea. ¿Está bien? No se olviden que aquí, cuando yo puse la fuerza de gravedad es esto era el volumen de la lámina. Rho es la densidad, que es masa por volumen, entonces queda como masa. Y esta es GZ, que es la componente de la aceleración de la gravedad. Muy bien. El diagrama de flujo que habíamos elaborado para hacer el balance decía que primeramente hacíamos el balance. Ya está. Está hecho el balance. La componente de cantidad de movimiento en la dirección, esta es la componente de la cantidad de movimiento. Entonces, directamente es la componente de la cantidad de movimiento la que hemos escrito acá. ¿Cuál es la componente? Es la componente Z, porque esa Z, la dirección Z es la dirección de la acción. Muy bien, ahora el primer paso era hacer el balance. Segundo paso consistía en dividir todo lo que hemos sacado, dividir en ambos miembros, ¿no? Los dos miembros hay que dividir entre una cantidad finita. Pero como aquí, por más que dividamos entre lo que dividamos, si es finito, igual va a ser de cero. Entonces voy a poner acá la cantidad que es finita sobre la cual voy a dividir. Entonces la cantidad finita sobre la que voy a dividir sería W delta XL, porque eso es lo finito. No hay más. Porque yo no puedo dividir entre otra cosa. ¿Por qué? Porque no corresponde. Entonces, pero previamente, inclusive, vamos a hacer que previamente a esto, para no hacer un trabajo demasiado largo, primero nos vamos a preguntar si todos estos términos existen. O sea, si está. Lo que hemos hecho nosotros ha sido poner los valores, las expresiones de cada una de las componentes de cantidad de movimiento, tanto de la contribución del transporte viscoso como el movimiento global o convectivo y la fuerza de gravedad. Primera cosa que hacemos es analizamos. A ver, ¿será que esto es igual a esto? ¿Será que este valor es igual a este? No, ¿no es cierto? Porque si ustedes se fijan acá hay un esfuerzo de corte y acá hay otro esfuerzo de corte. Entonces no puede ser que en X sea un valor no puede ser que sea igual el valor de tau XZ en X y tau XZ en X más delta X. Entonces estos son diferentes. ¿Y estos de acá serán iguales? Entonces,
Aquí correspondería aplicar un balance de materia, pero ya vamos a suponer nosotros, en la siguiente unidad, en el siguiente ejemplo, vamos a demostrar cómo es la velocidad BZ para el caso, digamos, de analizar estos dos términos. Si ustedes se fijan, acá este es igual que este es igual que este valor es igual que este. Ahora, la BZ, ¿será igual a BZ en Z igual a 0 que en Z igual a L? Es lo mismo, ¿no? Es la misma velocidad. O sea, como no hay cambio de área, entonces, si se fijan ustedes, si esta sería la velocidad que tiene, digamos, sería esta, aquí, esta, digamos, esa misma velocidad va a ser a lo largo de esa velocidad BZ aquí va a ser lo mismo que en Z igual a L. ¿Por qué? Porque no va a variar, porque no ha variado el diámetro, no ha variado la sección transversal de flujo. Entonces las BZ son iguales. Por tanto, esta y esta son iguales con esta. Entonces estos dos términos se anulan. ¿Por qué? Porque todo es igual en la entrada y en la salida. ¿Está claro? Entonces ahora ya tenemos una expresión un poquito más sencilla y yo la voy a poner acá, LW tau XZ en X menos LW tau XZ en X más delta X más W delta X L rho G coseno de beta igual 0. Ahora sí, yo voy a dividir todo entre una cantidad finita, ¿no? Y solamente voy a escribir en el primer miembro porque en el segundo miembro se divide entre una cantidad finita igual a ser 0. Entonces, si analizo, estos no son iguales, y esto, si yo divido entre W delta X L, que es una cantidad finita, entonces cuando yo haga esto, se van a ir estas dos cantidades de acá, se van a ir esta y esta. Aquí se va a ir esto y esto. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué vamos a tener? Voy a poner entonces acá y voy a pasar esto al segundo miembro. Entonces, cuando pase eso, va a ser tau XZ, evaluado en X más delta X, menos tau XZ, evaluado en X. Esto va a ser sobre delta X, que va a quedar así, porque aquí no hay delta X, igual a rho G coseno de beta, porque todo este valor se ha simplificado. Entonces, ahora que ya tengo esta cantidad simplificada, yo voy a aplicar límite, voy a aplicar la condición de límite cuando delta X tienda a ser 0. Esto lo tienen ustedes en su texto, ¿no? Cuando delta X tiende a 0. Ahora voy a borrar esto. Si no han entendido esto, me dicen, pero esto lo tienen en su texto. Estamos haciendo el mismo procedimiento, ¿sí? Entonces yo voy a borrar esto porque ya no sirve. Hemos llegado entonces a esta expresión. Creo que ahí quedamos el otro día, el lunes, ¿no? Pero ya hemos recapitulado y está bien que lo hagamos para que tengamos continuidad en el análisis. Ahora, si ustedes se fijan, esta cantidad de acá, esto que está aquí, ¿a qué es igual? Por definición, el límite de esta diferencia, cuando delta X tiende a 0, por definición, ¿qué sería? Sería entonces que sería la derivada de tau XZ respecto de X. Eso sería igual a rho G coseno de beta. Eso sería lo que resulta de acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Ya. Entonces ahora lo que voy a hacer, ya voy a ir borrando estas cosas que ustedes las tienen en su texto. Lo que estoy haciendo es explicando. Y ahora sí, esto no está en su texto. Ya hemos llegado a esta expresión. Ahora lo que voy a hacer es resolver esta ecuación diferencial. ¿Para qué? Para poder conseguir el perfil del esfuerzo de corte. Entonces, ¿qué hago? Separo variables. Tau XZ va a ser igual a rho G coseno de beta por dx. Separo la variable e integro.
Cuando integre, ¿qué va a quedar? Tau xz va a ser igual a rho g y sería x por coseno de beta, más la constante de integración C sub 1. C sub 1 porque es nuestra primera constante de integración. ¿Está claro? ¿Hasta ahí? Entonces, ahora lo que voy a hacer es que yo necesito, para tener el perfil de este esfuerzo de corte, yo necesito evaluar la constante de integración C sub 1. Por tanto, yo necesito aplicar la condición límite número 1. Si yo quiero establecer la condición límite número 1, yo tengo que relacionar la variable independiente de esta ecuación con la variable dependiente. Eso tengo que evaluar. Entonces, eso lo tengo acá en el dibujo, donde yo conozco el valor de tau xz. ¿Para qué valores conocidos de x yo tengo un valor conocido de xz? ¿Para dónde? Entonces, fíjense, aquí está el perfil, ¿no? Aquí está el perfil. Ustedes en el perfil lo hemos hecho de la siguiente manera, aplicando los conceptos de condición límite, que decía que en la interfase sólido-fluido la velocidad es 0, por si la superficie no se mueve, la velocidad es 0. En la interfase líquido-gas decía que no había gradiente de velocidad, ni esfuerzo de corte, o sea, eran aproximadamente 0. Si el esfuerzo de corte es aproximadamente 0, la velocidad es máxima. Entonces, aquí estábamos ya también indicando que en la interfase, no se olviden, esto de acá es líquido y esto de acá es gas. En la interfase líquido-gas, el esfuerzo de corte acá es 0 y acá en cambio es máximo. Pero yo no conozco acá, no me interesa entonces. Me interesa aquí, en x igual a 0 acá. En x igual a 0, el esfuerzo de corte es 0. Entonces digo acá, cuando x sea 0, ¿no? Tau xz va a ser 0. ¿Estamos? Por tanto, C sub 1 es 0. ¿Listo? Porque aquí va a ser 0, por tanto C sub 1 es igual a 0. Muy bien, como ya tengo C sub 1, entonces puedo escribir la ecuación que corresponde a lo que resulta. Tau xz sería igual a rho g x coseno de beta. Como C sub 1 es 0, entonces esta sería la ecuación del esfuerzo de corte. El perfil del esfuerzo de corte. ¿Está claro? Entonces, esta ecuación es la que representa el perfil del esfuerzo de corte tau xz. ¿Qué dice esta ecuación? ¿Qué dice? Que tiene un comportamiento lineal. O sea que tau xz depende de x y es lineal. Entonces está bien nuestra suposición de que una línea recta está correcta. ¿Está claro hasta ahí? Ya hemos logrado el primer recuadro donde conseguíamos el perfil del esfuerzo de corte. Ahora vamos a seguir adelante para poder calcular, determinar el perfil de velocidades. Entonces, si no tienen alguna pregunta, voy a borrar esto. Esto no está en su texto, pero ya esto también, ya ustedes lo tienen acá bien claro. ¿Alguna pregunta? Voy a borrar. Si no, por favor me paran antes que lo borre. Está bien, ingeniero. Ya. Entonces, ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar esta ecuación que yo he sacado acá. Voy a copiarla acá. Tau xz igual a rho g cos. Yo pongo rho gx por coseno de beta. ¿Por qué pongo eso? Porque para no confundirme, que x sea parte de coseno de beta, ¿no? X no es parte de coseno de beta. Entonces este es el perfil de tau xz. Listo. Ahora ya puedo borrar. Ya está mi primer resultado, o sea, mi primera respuesta ya está. Ahora vamos a determinar determinación, voy a poner determinación. Vamos a determinar el perfil de BZ.
el perfil de la velocidad BZ. Eso voy a determinar. Entonces, esta determinación de ese perfil va a tener el siguiente desarrollo. Vamos a tener el siguiente desarrollo. Entonces yo acá, como tengo establecidas estas condiciones, este perfil del esfuerzo de corte, para hacer eso hemos utilizado la condición de que sea estacionario y laminar. Nada más. O sea que esta ecuación es válida siempre y cuando el sistema sea estacionario y laminar. Listo, ya está. Este es el esfuerzo. Pero si yo quiero establecer el esfuerzo de corte, perdón, si quiero establecer el perfil de velocidades, yo tengo que poner acá para un fluido newtoniano, como es nuestro caso es un fluido newtoniano, ¿no? Para un fluido newtoniano, yo tengo que aplicar la ecuación de la ley de Newton de la viscosidad. ¿Y qué dice eso? Dice que tau xz va a ser igual a menos mu por dB respecto de, no sé, aquí sería dBz respecto de x, ¿no es cierto? Porque la dirección principal del movimiento es z y la otra dirección donde se da, digamos, el efecto es la dirección x. Entonces, la ecuación de la ley de Newton de la viscosidad para nuestro caso es esta. ¿Ok? Entonces, a esta la vamos a llamar ecuación 1, a esta la vamos a llamar ecuación 2. Ahora, si yo sustituye 2 en 1, entonces voy a tener que menos mu por dBz respecto de x va a ser igual a rho g x coseno de beta. Entonces ahora hago mis operaciones. Ya tengo acá una ecuación diferencial también que voy a tener que separar variables para poder resolver. Entonces aquí voy a poner dBz igual a menos rho g x coseno de beta sobre mu por dx. Aquí voy a poner ya, para no hacer mucho barullo, aquí voy a poner yo rho g coseno de beta, y ya sabemos que esto es por x de x. Entonces ahora voy a integrar esto. En la integración que haga, ¿qué vamos a tener? Voy a tener que acá va a ser bz igual a menos rho g coseno de beta sobre 2 mu por x cuadrado, más la constante de integración C sub 2. ¿Está claro hasta ahí? Sí, ¿no? Esto es álgebra, no cálculo, ¿no? Es cálculo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Ya, muy bien. Entonces, como ustedes ven, se repite otra vez la misma, vamos a repetir el mismo procedimiento. Yo tengo ahí una constante de integración C sub 2. Esa constante de integración C sub 2 tengo que evaluarla. Entonces, para evaluar esa constante de integración, yo tengo que saber para qué valor de x yo conozco bz. Entonces sería la condición límite 2. Yo tengo que relacionar x con bz, no la x cuadrado, x. Entonces, ¿dónde voy a buscar esa condición límite? En mi dibujo. ¿Dónde yo conozco el valor de bz? ¿Para qué valor de x yo conozco el valor de bz? Aquí en x igual a 0, acá, esto es x igual a 0. ¿Cuánto vale bz? Esta. Es máxima, ¿no? Es máxima. Pero no sé cuánto es. O sea, no lo conozco. Entonces no me sirve en x igual a 0. Pero acá en x igual a delta, que es el otro valor donde está, digamos, la superficie que no se mueve. Como esta es la superficie que no se mueve, acá yo puedo decir que en x igual a delta, la velocidad es 0. Sí. Eso sí puedo decir, ¿no? En x
igual a delta, la velocidad Bz es igual a 0. ¿Está claro? Esa es la forma de escribir las condiciones límite. Esto es lo que cuando pregunto, no saben escribirlas. Y miren ustedes cómo es de sencillo. Mirando la figura, uno pone lo que le pide la ecuación de relacionar la variable para un valor conocido de la variable independiente, ¿qué valor toma la variable dependiente? Eso lo ven en la figura, ahí está. Bueno, si esto es cierto, entonces yo ahora voy a borrar esto, ¿no? Porque no lo necesito para poder ir escribiendo más arriba, porque abajo no lo van a ver, ¿no? Entonces yo digo, cuando x igual a delta, bz es 0. Entonces, si yo tengo que esta es la ecuación 3, ¿no? Entonces, de la ecuación 3, yo voy a tener la expresión que corresponde. Entonces, ¿cuál sería esa? De la ecuación 3 yo tengo acá, entonces 0 es igual a menos rho g coseno de beta sobre 2 mu y este x al cuadrado. ¿Cuánto es x al cuadrado? Delta cuadrado. Más c sub 2. Entonces c sub 2 es igual a este valor positivo. ¿Listo? Ya está. Entonces ahora lo que voy a hacer, voy a borrar esto que no me interesa, no me sirve, y voy a seguir entonces ahora en la ecuación 2, en la ecuación 3, perdón. De la ecuación 3, sustituyendo, ¿no?, el valor de este, en la ecuación 3 tenemos esta. Luego, yo voy a poner acá, entonces esto me da lugar a que C sub 2 es igual a rho g coseno de beta sobre 2 mu por delta cuadrado. Eso me dice que vale C sub 2. Ese valor de C sub 2 lo sustituyo acá. Entonces, luego, sustituyendo en 3, ¿no?, yo tengo entonces que BZ va a ser igual a, si ustedes tienen rho g coseno de beta sobre menos 2 mu por x cuadrado, y aquí C sub 2 sería más rho g coseno de beta sobre 2 mu por delta cuadrado. Entonces ahora ya tengo la ecuación, ahora la voy a arreglar un poquito, la voy a ¿cómo se llama cuando la embellecen? Bueno, la vamos a hacer más bonita esta expresión. Entonces voy a aplicar la factorización. Voy a factorizar rho g coseno de beta. Bueno, ¿qué más puedo factorizar? Voy a factorizar lo que es finito. Delta al cuadrado coseno de beta. Eso voy a factorizar. Esto sobre 2 mu. Voy a factorizar eso. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo que podemos factorizar eso? Ya. Entonces ahora cuando factorizo eso, ¿qué va a quedar acá? ¿Aquí qué queda? ¿Aquí qué queda? 1. Aquí queda 1, ¿no es cierto? 1. ¿Y aquí qué queda? Menos x sería x. Y acá, como no había delta cuadrado acá, yo voy a dividir. Aquí multiplico y divido entre delta cuadrado. Entonces, ¿qué va a quedar? Va a quedar delta. Entonces, yo voy a poner acá al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ahora que ya tengo esto, yo voy a decir, o puedo afirmar, de que esta sería la ecuación que corresponde al perfil de BZ. ¿Qué tipo de ecuación es esta? ¿Qué figura puede dar graficar esta ecuación? ¿Qué tipo de figura da? Una parábola, ¿no es cierto? Una parábola. O sea que esto está diciendo que la BZ es función de la x al cuadrado. O sea que es una función parabólica. Por tanto, no es lineal. Entonces, nuestra suposición de que era un comportamiento así cuadrático, no lineal, quiere decir que está correcto. Entonces, la forma del perfil de velocidades es correcto, y es este. Ya hemos hecho lo más difícil, ¿no? Lo más difícil era, digamos, que ustedes puedan
determinar los dos perfiles. Ahora lo que viene son las magnitudes derivadas, pero voy a dejar para que puedan preguntar y me digan si están de acuerdo hasta aquí o si tienen alguna pregunta. ¿Está bien? Está bien, ingeniero. Ya, muy bien. Bueno, entonces ahora me voy a borrar esto y voy a poner lo que tenemos acá para poder seguir adelante, ¿ya? Esto es sencillo, no hay que me lo aprenda de memoria, sino que recién lo escribí y por tanto lo voy a anotar acá, ¿no? Entonces decía, BZ es igual a rho G delta cuadrado coseno de beta sobre 2 mu por 1 menos x sobre delta al cuadrado. Entonces, esto decíamos que era el perfil de BZ. Esta la vamos a llamar ecuación 4, creo, ¿no? Para no cambiar el número. ¿Listo? Entonces ahora vamos a ver las magnitudes derivadas. ¿Cuáles son las magnitudes derivadas que vamos a tener? Son la velocidad máxima, la velocidad media, el caudal volumétrico y la fuerza que el fluido ejerce sobre las paredes del ducto. Primeramente, entonces, la primera magnitud sería la BZ máxima. Esto, quiero obtener la velocidad BZ máxima. Ya tengo el perfil de velocidades, tengo el perfil de esfuerzo de corte. Esas dos ecuaciones son importantes que estén bien hechas. ¿Okay? Ahora voy a determinar las magnitudes derivadas que son la BZ máxima y lo que indique. Muy bien. Para calcular la BZ máxima, si yo me fijo acá en la figura, cuando X es igual, ¿dónde la velocidad BZ es máxima? En X igual a 0, ¿no es cierto? Cuando X sea igual a 0, yo sé que la BZ es igual a la BZ máxima. Vean ustedes que estoy escribiendo con la lógica que me está indicando la figura. No estoy escribiendo nada al revés, ¿no? Estoy indicando ahí de que la BZ máxima se va a determinar cuando X sea 0, ¿no? Entonces, esto es correcto. Entonces yo, como ya tengo que en X igual a 0 la BZ es máxima, yo vengo a la ecuación de la velocidad y digo, como BZ es igual a BZ máxima, ya sustituyendo en la ecuación 4, de la ecuación 4, ¿no? Yo tengo entonces que la BZ, que ya es máxima, va a ser igual a esta expresión, pero con X igual a 0. Si X igual a 0 acá, esto se anula y queda entonces como esto igual a rho G delta cuadrado coseno de beta sobre 2 mu. Ese sería el valor de la Z máxima. ¿Se ha entendido? Bueno, entonces ahora voy a dibujar. Ahora voy a hacer, voy a determinar la otra magnitud que también es derivada, ¿no? Bueno, ya está la primera. Vamos a la otra. Vamos a borrar esto y vamos a determinar la segunda magnitud derivada. No vamos a hacer el caudal volumétrico, vamos a hacer la BZ media, ¿ya? Siempre hagan primero la BZ media o la velocidad media, no el caudal volumétrico. Después que ya tiene la velocidad media, es más sencillo determinar el caudal volumétrico, ¿ya? Entonces aquí yo quiero calcular la BZ media. ¿Cuánto es? Aquí lo que voy a hacer es hacerles una figura, ¿no? Para poder entender esta BZ media, ¿ya? Entonces yo voy a definir por
mejor dicho, se define como la definición de BZ media, que dice que es igual, la BZ media, está un poquito, la BZ media dice que es igual a la integral de la, digamos, es igual a la BZ local. Todas estas BZ son locales. A la BZ local promediada en el área de flujo. Ahora, si ustedes tienen ahí el área de flujo, entonces X va a ir de 0 a delta, y X va a ir de 0 a delta, y Y va a ir de 0 a W. Entonces, cuando yo pongo el área, pongo en función de la integral doble, porque área es la integral doble, ¿no es cierto? Toda integral doble es el área. Entonces, yo lo que estoy haciendo es que la BZ la estoy afectando del área, o sea, estoy promediándola en el área. O sea, la estoy poniendo dentro de lo que es el área. Ahora, como ya he multiplicado por el área, tengo que dividir entre el área. Al dividir entre el área, yo automáticamente ya estoy diciendo que estoy promediando la BZ en el área de flujo. Ya está. Entonces ahora lo que tienen que hacer es que esta BZ, que es la ecuación 4, aquí esta BZ tendrían que sustituirla acá, esta BZ, ¿no? La sustituyen acá y la integran. Aquí abajo, no se olviden, va a ser sencillo, va a ser W por delta, ¿no es cierto? No hay donde darle vuelta ahí. Bueno, ya está. Cuando ustedes hagan esa sustitución, ¿no? Entonces, ustedes lo tienen ahí en el libro texto, está desarrollada. Eso no lo voy a desarrollar ahora en la pizarra porque ya sería más largo. Y no se olviden que ahí lo que tienen que hacer es directamente poner la ecuación de BZ y integrar, ¿no? Y cuando integren, aquí BZ, cuando ustedes integren, ¿qué va a tener primeramente? ¿Qué van a tener como resultado? Que primeramente ustedes cuando integren, ¿qué van a tener arriba? Arriba va a ser va a ser W y abajo va a ser W, entonces W y delta se van a ir. No, mejor dicho, W se va a ir, pero delta va a quedar abajo, porque no se va a simplificar. Entonces van a tener ustedes la ecuación, esta va a dar lugar, voy a escribir eso que está escribiendo esto, cuando integren, ¿qué les va a dar? Les va a dar la expresión de 1 sobre delta por la integral de 0, 1 sobre delta, ¿no? De 0, eso es lo que resultó de la integración de esto, ¿no? Cuando yo integre 1 sobre delta de 0 a delta por BZ respecto de X. Entonces ahí ya esta BZ que está acá tienen que sustituir. De 0, la primera, menos delta, o sea, delta menos 0. Ya, listo. Integran, sustituyen la ecuación y ya tienen. Entonces aquí la BZ, el resultado de BZ va a ser igual. En ese caso vamos a tener que va a ser igual a ρ. Voy a ponerla más abajito. La BZ media va a ser igual a ρ G coseno de beta sobre 3 mu. Le falta ahí, ¿no? Un delta cuadrado. Ya está. Entonces, este sería el valor de la BZ media. Si ustedes comparan el valor de la BZ media con el valor de la BZ máxima, ¿cuál es mayor? ¿La BZ máxima o la BZ media? Según las ecuaciones que ven, ¿cuál es mayor? ¿La BZ máxima o la BZ media?
La BZ máxima era sobre 2 mu, ¿no? Sobre 2 mu era la Z, ¿no es cierto? Era sobre 2 mu. En cambio, la BZ media es sobre 3 mu. ¿Cuál es mayor, la BZ máxima o la BZ media? La máxima. La máxima es mayor, ¿no? Porque está dividida entre un número más pequeño. En cambio, la BZ media tiene un valor, acá está dividida entre un número más grande. Por tanto, la BZ media es menor que la BZ máxima. Y eso es correcto. Está bien. ¿Ya está? Ya tenemos entonces el valor de la BZ media. ¿Alguna pregunta? Voy a borrar. Ya. No hay pregunta. Muy bien. Lo que quería hacer es la siguiente, es hacer lo siguiente para que ustedes entiendan de qué es la BZ media, ¿no? Entonces yo puse acá BZ media, esto quiero que entiendan para que no se, aquí era de 0 a delta, de 0 a BZ por dx de y. Aquí es de 0 a delta de x de y. ¿Se acuerdan que esta era la forma como sacábamos el promedio de la BZ media? Ahora, lo que yo le voy a indicar es lo siguiente. Si ustedes tienen el ducto, bueno, en este caso no es ducto. En este caso tendríamos nosotros que el fluido, digamos, el fluido está, digamos, cuando ustedes hacen aquí el perfil de velocidades, ¿no? Entonces ustedes tenían acá que en esta, ¿cómo les podría decir? A ver, es que esto es como tienen una inclinación, quiero dibujarla igual y quiero que ustedes la entiendan así, ya. Entonces, cuando yo tenía la inclinación, que era en este caso, tenía yo esta lámina, digamos así. Yo tenía así esta lámina, digamos. Y yo quiero calcular la velocidad media, entonces la velocidad media en esta área, aquí en esta área es la velocidad media. Entonces, si yo dibujo esa área, va a ser entonces así. Voy a dibujar el área. Entonces, cuando yo dibujo esta área, no me sale bien. Ya. Aquí tengo que cada una de estas láminas están viajando con diferente velocidad. Y cuando yo he hecho el dibujo acá, ¿se acuerdan? Aquí está el dibujo, ¿no? Las velocidades son estas, ¿no? De cada lámina de estas tiene una velocidad, ¿no? O sea, están moviéndose con una velocidad. Es como si yo tuviese, digamos, a ver, si yo tuviese esta, ustedes pueden ver esta, a ver, sí. Digamos, esto se puede ver aquí, esta es el área de flujo. Entonces, la velocidad media es el promedio de lo que tiene esta lámina, de lo que se mueve esta otra lámina y de lo que se mueve la otra lámina. O sea, es el promedio de las tres. En este caso, si tengo tres velocidades, digamos, ¿no? He puesto por comodidad más tres láminas. Entonces, lo que hace esto es que esta velocidad BZ media, ¿no? Yo la voy a promediar en el área de flujo. O sea, si yo tengo esta lámina y esta lámina, cada una tiene una velocidad, esta tiene una velocidad. Si yo ya la hago la gráfica así como allá, ya es diferente. Entonces yo lo que estoy promediando es estas velocidades en todo el área de flujo. ¿Y cuál es el área de flujo? Es W por delta. ¿No es cierto? Por eso es que dice eso. Entonces, por eso yo promedio las velocidades en el área de flujo. No en el área de fricción, en el área de flujo. ¿Está claro? Bien, ahora nos falta conocer, o sea, nos falta determinar el caudal volumétrico. C, caudal volumétrico. Ya es más sencillo el caudal, ya tengo la velocidad media. Entonces, el caudal volumétrico se define como la velocidad media, en este caso BZ media, por el área de flujo. Eso es caudal volumétrico.
Entonces, si yo tengo la BZ media, yo tengo entonces que Q va a ser igual a ¿qué igual a la BZ media? A rho G delta cuadrado coseno de beta sobre 3 mu, ¿era, no? Por el área de flujo. ¿Cuánto es el área de flujo? Esta área de flujo, esta área de acá, que yo les había dicho, el área de flujo, ¿cuál sería el área de flujo de esta lámina? Este es el área de flujo. Esta tiene una anchura W y un espesor delta. Entonces el área de flujo es delta por W. ¿Están de acuerdo? Sí, ingeniero. Sí. Ya. Entonces, si esto es cierto, entonces el caudal volumétrico va a ser igual a rho G coseno de beta sobre 3 W, bueno, por delta cuadrado sobre 3 mu. Ese sería el valor del caudal volumétrico. No se olviden que coseno de beta es así nomás, ¿no? Es un valor que, digamos, es coseno de beta, ¿no? No tiene que ver nada lo demás, ¿no? Ok, entonces esta sería la expresión del caudal volumétrico. ¿Ya está? Ahora, otro valor que es necesario determinar es la fuerza que el fluido ejerce sobre las paredes. Entonces vamos a ver eso también ahora. La 4 sería fuerza sobre la superficie, ¿no? Donde se desplaza el fluido. Ahora esto vamos a hacerlo más sencillo que lo que está en el texto, ¿no? La fuerza, en este caso nuestra componente sería la FZ, no hay otra, ¿no es cierto? Es la FZ porque estamos hablando de la componente, la dirección principal es Z, entonces lo que vamos a hablar es de la BZ, de la FZ que se está produciendo sobre las paredes sobre la superficie donde se mueve el fluido. Muy bien. Entonces yo tengo que la FZ va a ser igual a el esfuerzo de corte, tau XZ. Ese tau XZ, ¿no es cierto? ¿Dónde va a estar, dónde sería la fuerza que el fluido ejerce sobre las paredes? Acá, ¿no es cierto? Acá. Ahí está ejerciéndose, este es el esfuerzo máximo y al mismo tiempo tiene que ver con la fuerza que el fluido ejerce sobre la superficie. Entonces tiene que ser el XZ, tiene que ser evaluado en X igual a delta. O sea, aquí es X igual a delta. Entonces yo tengo que evaluar a ver cuánto vale tau XZ en X igual a delta. Esa sería la fuerza, el esfuerzo de corte que se está dando en la superficie donde se mueve el fluido. Como esto es fuerza por unidad de área, tiene esas magnitudes, yo tengo que multiplicar por el área de fricción. ¿Cuál es el área de fricción? Digamos ahí, ¿cuál es el área de fricción? Esto es L, ¿no es cierto? El área de fricción sería, si ustedes quieren, es la superficie de abajo o la de arriba. En este caso sería la de abajo. Pero la de abajo es igual a la de arriba. ¿Cuánto es eso? L por W. ¿Estamos de acuerdo? No tiene que ver nada con delta por W, porque delta por W es el área de flujo. En cambio, L por W es el área de fricción. ¿Listo? ¿Ya está? Ahora, como yo conozco cuánto es tau XZ, conozco que esto es igual a rho G coseno de beta X, y cuando X igual a delta, entonces yo tengo que poner acá, ¿no? Aquí tiene que ser en X igual a delta. Entonces yo voy a tener que tau XZ en X igual a delta va a ser igual a rho G coseno de beta delta. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Estoy haciendo un procedimiento distinto al libro, pero es más sencillo este.
No es distinto, sino que es lo mismo, pero yo lo estoy haciendo de una forma que ya utilizo esta expresión. ¿Hasta ahí han entendido? Sí, ingeniero. Entonces, ahora, como ya tengo este valor, yo voy a poner acá, entonces voy a sustituir acá. Entonces voy a borrar esto y voy a poner el valor que corresponde ya, ¿no? Entonces fz va a ser igual a este valor que era rho g coseno de beta delta L W. Y esta sería la fuerza que el fluido ejerce sobre la superficie. ¿Y a qué sería igual? Como ustedes pueden ver, yo puedo poner esto así y así. Quiere decir, si este es el volumen de esa lámina, de esa película, si quieren, de esa película, este es el volumen de la película, y ρ es la densidad, entonces densidad por volumen es masa. Y ahora, si yo multiplico la masa por la G y el coseno de beta es la componente GZ. Por tanto, la fuerza que el fluido ejerce, ya físicamente interpretando, la fuerza que el fluido ejerce sobre la superficie es igual a la componente del peso de la lámina en la dirección del movimiento, en la dirección Z. Ya está. Con eso se acabó. ¿Han entendido hasta acá todo? Esta vez lo hemos hecho en forma inextensa. El segundo ejemplo lo vamos a hacer mejor. El segundo caso lo vamos a hacer lo vamos a hacer en la pantalla directamente, ¿ya? En la pantalla directamente. Mejor dicho, lo vamos a revisar en el libro, ¿no? En el libro vamos a ir viendo cómo se desarrolla, ¿ok? Bueno, ya se acabó. Esto sería el análisis de la película Descendente. Ahora, solamente bueno, aquí hemos puesto todas las magnitudes derivadas, ya están. Muy bien. Si yo quisiera utilizar esta ecuación, para utilizar esta ecuación, si yo la quiero utilizar, ¿qué debe cumplirse? ¿Qué debería cumplirse si es una película descendente de un fluido? ¿Cómo yo puedo calcular el perfil de las velocidades de esa película? ¿Qué debería cumplir? O si yo, ¿cuándo puedo utilizar esta ecuación? Esta ecuación que describe el perfil de velocidades para una película descendente con un ángulo beta, se puede utilizar siempre y cuando se cumplan estas condiciones, que el sistema sea estacionario, que el fluido sea incompresible y newtoniano y que además el régimen sea laminar. Y por supuesto hemos dicho que en toda la primera unidad estamos asumiendo que el sistema es isotérmico. Bueno, con esto terminamos de analizar esto, pero vamos a agregar una condición más, que en este caso, ustedes saben que el régimen es laminar cuando el Reynolds tiene un valor. Y si el Reynolds tiene un valor distinto al que es el régimen laminar, ya sería turbulento. Pero no se olviden que hay tres regímenes de flujo. El régimen laminar, el régimen de transición, que no nos interesa, y el régimen turbulento. Para el caso particular de esta película descendente, que no es un ducto circular, no es un ducto cilíndrico, sino que es una película y que está en coordenadas rectangulares, ya no funciona eso de que el régimen es laminar cuando el Reynolds es menor que 2100. Ni funciona eso de que el régimen es turbulento cuando el Reynolds es mayor que 4100. Ya no funciona eso. Sino que funciona acá la siguiente figura. Dice que cuando el Reynolds es, entonces acá, rangos de Reynolds versus régimen de flujo. Para este caso, para el caso anterior,
Ya estamos hablando anterior, estamos hablando de la película descendente, ¿no? Película descendente. Si el Reynolds es, digamos, es menor que 4 a 25, miren ustedes, menor que 4 a 25, se dice entonces que el flujo es laminar sin ondulaciones. Entonces aquí el régimen es laminar sin ondulaciones. O sea que es laminar, ¿no? Es laminar. Ahora, si el Reynolds, en cambio, es mayor que 4 a 25, es mayor que 4 a 25, pero menor que 1000 a 2000, pero menor que 1000 a 2000, entonces el régimen es laminar, todavía continuamos como si fuera laminar, pero con ondulaciones. Ya tiene ondulaciones. Ya son láminas onduladas, pero siguen siendo láminas. Ahora, cuando el Reynolds es mayor, cuando es mayor de 1000 a 2000, entonces se puede decir que el régimen es turbulento. Entonces, no es tan sencillo cuando son otros sistemas que no sea flujo en ductos cilíndricos, no es lo mismo el régimen, no son los mismos valores de Reynolds, ¿ya? Para ver si el régimen es laminar o turbulento. ¿Está claro? Eso es lo que quería que ustedes tomen en cuenta. Que no se vayan a disparar diciendo si les doy un sistema como este, una película descendente, que ustedes digan que el Reynolds si es mayor que 2100 es laminar. No, ya no funciona eso. Y ahí en este caso dice de 1000 a 2000, ¿por qué? Y de 4 a 25 dice, ¿no? Para que sea sin ondulaciones. ¿Por qué razón? Porque no se está seguro de que si es 4 ya sea, o si es 10, digamos, puede ser que sea laminar sin ondulaciones, hasta 25, pero puede ser que antes de 25 ya no sea, ¿no? Entonces por eso dice allá, con ondulaciones de 4 a 25, mayor que 4 a 25, o sea, ahí está, es con rango. Muy bien, jóvenes. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Ya, voy a proceder ahora a... Vamos a leer el libro, vamos a ver el libro, ¿ya? Lo voy a conseguir el libro que tenemos, que ustedes lo tienen ya. Todos lo tienen, ¿no? El libro. Yo supongo que para venir a esta clase tienen que venirse con... tienen que estar con su fotocopia, digamos, del libro del BIR, porque estamos viendo en cantidad de movimiento, en transporte de movimiento, capítulo 1, 2, 3, 6 y 7, ¿no? Y no sé qué, 120. 26, 212. Bueno, ahora vamos a hacer el seguimiento en el texto directamente, ¿ya? En el texto. Voy a proceder a compartir pantalla para que todos lo tengan en la pantalla. Ya, ahí tenemos, ¿ok? Entonces, ¿está bien, Amita, ahí? ¿Está bien la pantalla? Sí, ingeniero. Ya. Entonces ahora, en este ejemplo, en este caso, mejor dicho, no este ejemplo, en este caso, vamos a hacer el seguimiento ya. Como sabemos cómo se procede, cómo se trabaja, vamos a hacer directamente
el seguimiento en la pantalla con el libro texto, ¿ya? O sea, no me vayan a reclamar de que por qué no hace lo mismo, ¿no? Ya aquí lo vamos a explicar, ¿sí? Bueno, entonces vamos a partir vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento, ¿no? Para resolver las mismas respuestas, para tener las mismas respuestas, pero cuando yo tengo un flujo a través de un tubo circular. Entonces, no se olviden que en este caso lo que hay que hacer es el mismo procedimiento. Primeramente, ¿qué hay que hacer? El balance, elegir el elemento envolvente, elegir el sistema de coordenadas, después hacer el balance envolvente. Después del balance envolvente, resolver la ecuación y aplicar condiciones límites y obtenemos el primer perfil, que es del esfuerzo de corte. Vamos por eso. Entonces, vamos a mostrar el ejemplo, el caso primeramente, que sería este, ¿no? Capaz que en este caso vamos a tener que, o no voy a tener acá. ¿Se ve ahí todavía bien? ¿O quieren un poquito más grande? Un poco más grande, ¿no? 125. Ya, ahí yo creo que está bien, ¿no? Yo en este caso voy a hacer el dibujo acá y vamos a seguir al revés, ¿no? Voy a hacer el dibujo acá y vamos a seguir al revés. Ya ustedes pueden, es para que no estemos tan al aire, ¿no? Porque yo les voy a mencionar alguna cosa y no va a haber nada. Entonces, yo voy a hacer el dibujito acá rápido. Yo sé que esto es un ducto circular, así, ¿no? Y es para que ustedes tengan idea. El fluido está entrando por acá. El fluido entra por acá. Y sale por acá. ¿Listo? Ahora, voy a poner acá que, digamos aquí, el eje, este es Z y este es R. ¿Ok? Este es un dibujo en 3 dimensiones para que ustedes tengan la idea. Pero luego vamos a hacer, voy a hacer a continuación ya el dibujo en 2 dimensiones, que es sobre el cual yo voy a trabajar, ¿no? Bueno, entonces, no se olviden que acá este sistema es, aquí digamos es Z igual a 0 y acá es Z igual a L. Como este es un sistema cerrado, aquí yo tengo, en esta parte, tengo la presión es P0 y acá la presión es PL. ¿Ok? Ya está. Bueno, entonces ahora yo voy a dibujar esa misma. Si ustedes quieren ahí, ya no voy a. Es para esa lámina que ustedes tienen acá, es una lámina, ya ustedes la pueden imaginar allá, ¿no? Este es un corte de lo que ustedes están viendo en la pizarra, se puede ver, ¿no? Es un corte de un pedazo de la lámina. Esa lámina tiene acá igual una presión P0 y acá una presión PL que se opone al movimiento. Bueno, ahora, el radio del tubo, del cilindro, es R. El radio es R mayúscula. Pero ven ustedes que las coordenadas son R y Z. Ya está. Entonces mi envoltura tiene esta forma. O sea que tiene acá un espesor delta R. ¿Por qué? Porque R va desde aquí a aquí, es R, como está el cursor. Y de aquí para afuera es R más delta R. ¿Ok? Pero todo el radio del cilindro es R. Veamos entonces ahora que vamos a hacer el balance envolvente. Entonces, para hacer el balance envolvente, yo voy a hacer, bueno, aquí en el libro está en esta forma, ¿no? Sobre ese elemento de volumen, ¿cuántas contribuciones hay? Ya esto, digamos, ya ustedes lo pueden entender, ¿no? Pero no sé si lo podrán entender. A ver. ¿Qué hora tenemos? Tenemos unos 10 minutos. Si yo tengo acá, si yo tengo acá esto
esto en general es 2pi, ¿no es cierto? Entonces, aquí voy a poner área lateral del cilindro, área lateral que, entonces, el área lateral es la que da vuelta, la área de fricción. Eso, digamos, en general sería 2pi r L, que sería la interior, área lateral interna de la envoltura, Y el área exterior, ¿no? El exterior sería 2pi r más delta r L. Esa sería el área lateral externa de la envoltura, ¿no? Envoltura. Entonces, ¿y cuál es el área de flujo? Voy a poner área de flujo. El área de flujo, que es igual al área sobre la cual, digamos, ustedes meten cantidad de movimiento, eso es igual a pi por r cuadrado. Pero si es el área de flujo del tubo, ¿no? El pi por r en general, ¿no? Pero si es área de flujo sobre la envoltura, entonces sería, esto sería igual a pi por r más del al cuadrado, pi por r al cuadrado menos pi por r cuadrado. Entonces, si ustedes desarrollan esto va a ser igual a 2pi r delta r, esa va a ser el área de la envoltura, el área por la cual entra cantidad de movimiento de la envoltura. Y ya está, ya lo hemos escrito y ahora lo que nos queda es escribir los términos del balance. Este primero entra cantidad de movimiento debido al transporte viscoso, por tanto es tau x evaluado en R. ¿Y cuál es la componente del esfuerzo de corte? Es tau RZ. Como ustedes pueden ver, la dirección principal es Z y la otra dirección donde se transporta el movimiento es R. Por eso es tau RZ. Lo que entra es en R y sale en R más delta R. ¿Ok? Ahora, cantidad de movimiento entra también debido al movimiento global en la superficie. O sea, aquí yo voy a poner donde estábamos haciendo el balance. Cuando yo hago la cantidad de movimiento en transporte viscoso, estoy haciendo sobre esta superficie y sobre la superficie de salida. O sea, aquí estamos yendo así, ¿no? El esfuerzo de corte ZR, ¿no? O sea, perdón, yo pongo acá, el esfuerzo de corte es RZ, entonces por eso es RZ, Z la principal y R la otra dirección. Y la otra cantidad de movimiento que se aparece es debido al movimiento global o movimiento convectivo. ¿Por dónde entra? Por acá. ¿Y cómo es esto? Un anillo. Y ese anillo tiene un área, entonces esa área está en la pizarra. Y eso es lo que yo he escrito acá. Ahí ya, me volví. Acá. Entonces está entrando masa por velocidad es cantidad de movimiento. A la masa por velocidad, yo pongo primeramente el área, que es 2pi r delta r, que lo tienen allá, por la BZ, entonces esto sería volumen por unidad de tiempo. Si yo a eso multiplico por ρ BZ en Z igual a 0, esto está entrando. ¿Qué unidades tiene esto? Unidades de fuerza. Esto entra. ¿Y cómo sale? En Z igual a L. Exactamente lo mismo, pero en Z igual a L. Ya eso no lo explicamos, ya lo hemos explicado en el anterior caso. Muy bien. ¿Qué más hay? Cantidad de movimiento que entra debido al movimiento que entra y que sale debido al transporte viscoso, que entra y que sale debido al movimiento global o movimiento convectivo, que también se llama. ¿Y qué fuerzas actúan sobre la película? Sobre la lámina cilíndrica. En primer lugar, la fuerza de gravedad. En este caso no hay componente GZ. La GZ es igual a la G. Por eso aquí ya no ponemos GZ, ponemos G nomás. ¿Por qué? Porque como es vertical, G es igual a GZ. Entonces aquí masa por gravedad sería el peso. Pero como yo no tengo la masa, tengo la densidad y tengo que multiplicar la densidad, el volumen de la lámina. El volumen de la lámina es el área, 2pi r delta r, por la longitud. Es el volumen de la lámina.
Si yo multiplico el volumen de la lámina por la densidad, yo tengo la masa de la lámina. Ya está. Entonces esta es la fuerza debido a la gravedad. La fuerza de gravedad, en otras palabras. Y esto sería acá, ¿no? Vean ustedes, a ver, voy a hacer un pequeño paréntesis. Ya no está, me olvidé de comenzar a grabar, pero vean ustedes los participantes que tenemos, 50 apenas. ¿No? Entonces, bueno, sigamos. Entonces ya tenemos la fuerza de gravedad. Ahora tenemos que ver las fuerzas de presión. ¿Dónde se ejerce la presión? En P0, en Z igual a 0 y en Z igual a L. ¿Estamos? Entonces, ¿dónde está la presión acá? La presión se ejerce en esta superficie, en esta. ¿A qué igual a esa superficie? Es la que tienen en la pizarra, la superficie del anillo, de la envoltura. El área de flujo de la envoltura. ¿Cuál es esa? 2pi r delta r. Por eso aquí aparece 2pi r delta r, que es el área sobre la cual se ejerce la presión P0. Y a la salida está la presión menos PL, ¿no? Que también tiene el mismo área, o sea, 2pi r delta r. Ya está. Hemos escrito todos los términos del balance. Ahora lo que vamos a hacer es poner uno a continuación de otro. Ahí está. Está escrito en forma completa todo lo que hemos deducido o hemos establecido está acá. Entonces voy a poner un poquito más de tamaño acá. Ahí está. Entonces está todo acá, ¿ok? Ahora lo que voy a hacer es, ¿qué cosa? Es simplificar esto. Primeramente tengo que analizar a ver cuáles se pueden simplificar. Tau RZ, para simplificar yo tengo que hacer mi perfil. Voy a ver el perfil que tengo dibujado. Aquí está. Miren, este perfil es importante. Esta es la figura 232. Este sería el perfil de velocidades. ¿Estamos de acuerdo? Yo puedo dibujar este perfil sin conocer todavía qué forma tiene. ¿Por qué? Porque sé que en el centro del cilindro tenemos la velocidad máxima y en las paredes del cilindro tengo la velocidad cero. Entonces, por eso, este es el perfil de velocidades. Si yo conozco la velocidad cero y tengo la velocidad máxima, entonces yo puedo establecer el perfil del esfuerzo de corte. Donde la velocidad es cero, el esfuerzo de corte es máximo. Ahí está, es máximo. Y donde la velocidad es máxima, el esfuerzo de corte es cero. Ahí está, tau x RZ, cero. Entonces, aquí ya tengo yo las condiciones límites para poder determinar el perfil de velocidades y el perfil del esfuerzo de corte. ¿Está claro este perfil? ¿Lo entienden bien? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, ahora yo ya voy a tener en la memoria, esto debía haberme dibujado allá, pero bueno, ya voy a recurrir a la memoria de ustedes. Y yo entonces hago y digo, como ya hemos visto el perfil, a ver, antes quiero decirles algo. Aquí. Supongamos que aquí es, digamos que aquí sea BZ, Z igual a 0 y acá afuera, aquí sea Z igual a L. Esta velocidad que está aquí tiene un valor en Z igual a 0. ¿Será la misma velocidad aquí en Z igual a L? Si lo vuelven a dibujar el perfil va a ser el mismo, ¿no es cierto? Entonces la BZ no varía con la longitud, con Z. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a ver acá, ¿no? Entonces analizamos la ecuación y vemos. Resulta que en este tau RZ es diferente, ¿no? Es diferente en R y en R más delta R, es diferente. En cambio, este término de BZ tiene el mismo valor en Z igual a 0 que en Z igual a L. Entonces, por eso estos dos términos se simplifican. Porque la BZ es la misma en Z igual a 0 y en Z igual a L. Ya está. Entonces, ahora, ¿qué más podemos hacer? Yo puedo, bueno, aquí de la fuerza de gravedad no la puedo simplificar y aquí tampoco la voy a nomás a asociar o la voy a agrupar, mejor dicho, la ecuación de la presión. Entonces esa va a ser P0 menos PL, ¿no? Y aquí va a ser 2pi R delta R. Listo. Entonces una vez que tengo esta ecuación, yo divido entre una cantidad finita. ¿Cuál es la cantidad finita?
2pi L delta R. Si toda la ecuación yo la divido entre 2pi delta L delta R, entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener la expresión esta expresión, que va a ser igual a esta. Entonces, ahora que yo tengo esto, voy a asumir además que tengo un valor ahí que lo he definido, no sé si no está aquí, pero yo defino este P0 menos PL mayúscula, digamos este valor así manuscrito de la presión mayúscula, es se define esta P como la P minúscula más la rho G Z. Entonces eso lo tenemos aquí más abajo, a ver, aquí está. Esta P mayúscula se define como P menos rho G Z. En realidad es más rho G Z, ¿no? Sino que ahí se ha puesto, es más rho G Z, ¿no? Se le pone menos porque en realidad aquí la aceleración de la gravedad tiene la misma dirección, pero aquí es más, ¿no? Aquí deberíamos haber puesto, es más rho GH, no sé si aquí tenemos igual. Sí, lo han puesto como negativo, indicando que ese valor va a ser, el valor ese va a ser restado a la presión estática menos la presión debido al movimiento, ¿no? Debido a la fuerza de gravedad, perdón. O sea que esto en realidad es la presión se opone, digamos, a la gravedad, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que aquí tenemos diferentes signos. Pero en general, yo cuando necesito escribir en términos generales, digo que delta P es igual, o P directamente mayúscula es igual a P más rho G H, ¿no? Donde H es la altura. Entonces, esa altura es la que se pone, digamos acá, como va de 0, está yendo acá de 0 a L, entonces en ese caso es positivo. Bien, ya una vez que tengo este valor, ya yo lo puedo escribir así como esto, y aquí ya comienzo a separar variables y la integro como ya sabían, como hemos visto en el procedimiento de la pizarra. Separar variables, integrar, determinar la constante de integración, ¿no? Determinar la constante de integración y sacar el perfil del esfuerzo de corte, aplicar la ley de Newton de la viscosidad porque tenemos que suponer que el fluido es newtoniano. Sustituimos la ley de Newton en la ecuación del esfuerzo de corte y ya tenemos acá finalmente la velocidad con la constante de interacción C2, que la evaluamos igual con base al perfil, y ya tenemos acá el perfil de velocidades y las magnitudes derivadas que son la velocidad máxima, la velocidad media, el caudal volumétrico y la fuerza sobre las paredes. Aquí no nos olvidemos de que van a leer para la clase del lunes esta asignación que dice que aquí están resumidas las condiciones que se cumplen para utilizar cualquiera de las ecuaciones que están atrás. En especial, lo interesante de este trabajo, de este análisis, es de que se llega a esta expresión que es el flujo caudal volumétrico. Este caudal volumétrico, que está expresado así, este es el que se conoce como la ley de Hagen, o Hagen, si quieren ustedes. Esta es la famosa ley de Hagen, o Hagen, ¿no? Esta. No es la velocidad media, es esta. Y esta ecuación es muy importante porque nos permite determinar la viscosidad para fluidos newtonianos. Por eso es importante. Entonces, como esta ecuación es importante para esos fines, se ha hecho acá un resumen que un resumen donde dice cuáles son las suposiciones o cuáles son las condiciones que deben cumplirse para que puedan utilizar esa ecuación que tienen anteriormente y todas las ecuaciones, por último, que hemos deducido acá anteriormente, ¿no? Para utilizar cualquiera de estas ecuaciones, tiene que cumplirse todo esto. Que el flujo sea laminar, que la densidad sea constante, que sea incompresible,
que el fluido sea un newtoniano, que la viscosidad sea independiente del tiempo, que todo sea independiente del tiempo porque sea estacionario, que el fluido es de un medio continuo y que no hay deslizamiento en la pared. O sea que el fluido no resbala, el fluido tiene la misma velocidad de la superficie sólida con la cual está en contacto. Muy bien, jóvenes, con esto damos por concluida la clase de hoy. Nos hemos pasado un poquito. Bueno, tenemos una asistencia en esta materia. A ver, son 48. Ha habido una buena asistencia, ¿no? Sí.